Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar un proyecto elaborado por la Academia Microsoft Office Specialist de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. En este proyecto vamos a estar revisando los temas más importantes o los temas más trascendentales, no solo para la certificación, sino en general para el uso básico de la aplicación Access 2013. De la suite de Office. En este caso, por cuestiones de licencia, Office ya no permite descargar la versión 2013, pero para las actividades que vamos a realizar, la, la, la ventana o la interfaz muestra las opciones muy similares en 2013 y 2016, que es donde vamos a trabajar. Entonces no vamos a tener problema en encontrar las mismas opciones en la versión 2013. Esto para aclarar. Lo primero que vamos a tener es nuestra carpeta. En esta carpeta vamos a tener como primer elemento las instrucciones del proyecto, que ya las tengo yo abiertas acá en la parte de abajo. Y vamos a tener una carpeta de recursos donde está una imagen, donde está un archivo de Excel. Más adelante vamos a ver para qué funciona. Proyecto integrador Access 2013, primavera 17, Academia MOS, instrucciones. El presente proyecto tiene como finalidad reforzar los conocimientos adquiridos en tu clase como preparación previa a tu certificación. Deberás seguir las instrucciones al pie de la letra. Eso es importante porque después estamos tratando de adivinar actividades que no nos perjudican o que hacen que nuestro procedimiento sea un tanto inexacto. En caso de que algún parámetro no se indique modificarlo, no lo hagas, mantén los valores predeterminados, ¿de acuerdo? Si no te pide que lo muevas, no lo mueves. Para este proyecto se sugiere un tiempo aproximado de desarrollo de la totalidad de las instrucciones en 50 minutos. Es probable que nosotros nos tardemos un poquito más porque voy a estar explicando los temas un poquito más a detalle. Deberás crear tablas, campos, registros, editar las propiedades de los campos, crear y modificar relaciones, crear consultas de selección, de referencia cruzada y de creación de tabla. También, como presentación y cierre de información, deberás saber crear y configurar formularios e informes y las opciones generales de Access. En la carpeta de recursos encontrarás los elementos necesarios para cada una de las actividades solicitadas, que es lo que les había mencionado, y encontrarás una liga a este video. Bueno, esto es para las personas que recién están abriendo la carpeta. Y lo que sí les digo es que este video no lo vayan a utilizar como un método de memorización de la información. ¿Por qué? Porque la certificación viene muy distinta, las preguntas vienen distintas, el planteamiento de las preguntas es distinto, inclusive el orden y la manera en o el lenguaje en el cual te habla la certificación es distinto. Entonces supongo que no van a venir nada similares, pero sí te puedo decir que los temas vienen para todas las certificaciones iguales, vienen consultas, vienen tablas, informes, formularios. Entonces vamos a tratar de abarcar lo más posible con este video. Que es importante que estés guardando constantemente tu trabajo, por si llega a fallar tu base de datos, al menos esté guardada la mayor parte de lo que hayas realizado. Estamos de acuerdo, entonces vamos a empezar a trabajar. Por aquí me faltó poner en esta carpeta la base de datos, que es donde vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra base de datos, habilitamos el contenido y vamos a encontrar en este momento 4 tablas. Estas 4 tablas son con las que se empieza a trabajar. Muy bien, voy a hacer un poquito más pequeña la ventana para que me permita estar tanto leyendo las instrucciones como trabajar en la base de datos. En cualquier momento, pues obviamente puedes detener el video, regresar, estar realizando las actividades a tu ritmo y sobre todo entender el porqué de los procedimientos. Primera actividad, vamos a crear una tabla con los siguientes campos. Para esto me voy a ir a la ficha crear, perdón, estoy haciendo incoherencias. Crear, grupo tablas, botón diseño de tabla. Y vamos a empezar a trabajar. ID zona, es lo que me pide.
me pide un tipo de datos autonumérico y que los nuevos valores sean aleatorios. Aquí empezamos a trabajar con las propiedades del campo. Aquí está la opción nuevos valores y seleccionamos aleatoriamente. Nos va a generar un número ya sea positivo o negativo de n cantidad de dígitos y que no se va a poder repetir en ninguna parte de la creación de registros dentro de nuestra base de datos. Además me pide que este campo sea la llave principal. Para la llave principal ya saben que es clic derecho sobre la cabecera de la fila, clave principal o ficha contextual de herramientas de tabla de diseño, grupo de herramientas, botón clave principal. Te genera una pequeña llavecita y se habilita la opción de llave principal. Agregamos un campo que se llama nombre de zona, que va a ser de tipo texto corto. Y por aquí solicita la opción que sea requerido el campo. Entonces en las propiedades del campo ahora buscamos la opción requerido. Aquí está la opción sí, y que me permita una longitud 0. También está por aquí la opción y ya está habilitado. Es importante que sepas que no porque te lo pida lo tienes que cambiar. O sea, puede que te lo pida o que no te lo pida, y puede o no estar habilitado. Tú tienes que comprobar de todas maneras que esté bien configurada el parámetro. Me pide un nuevo campo que se llama init responsable, que va a ser de tipo texto corto, y nos pide que limitemos a 4 caracteres. Esto lo vamos a hacer en propiedades del campo, en tamaño del campo. En vez de utilizar 255 caracteres, que son los que me permite al ser texto corto, voy a borrar y voy a poner solo 4 caracteres. Además me pide una máscara de entrada LLLL. Si recordamos, en las clases de cualquiera de los maestros de la academia se ha sabido que para aplicar en las máscaras de entrada solo números aplicamos el 0, caracteres alfanuméricos aplicamos la A, y solo letras aplicamos la L. Entonces esta máscara de entrada nos está permitiendo ingresar solo 4 letras. Y el nombre de la tabla se va a llamar zone. Entonces voy a guardar la tabla con el nombre zone. Aquí ya se habilita mi tabla y ya la puedo cerrar. Perfecto. Nos vamos ahora a relaciones. Nos pide que cree la relación entre la tabla billing. Para eso las relaciones las encuentro en herramientas de bases de datos, grupo relaciones, botón relaciones. Y ya tengo yo habilitadas algunas tablas. Me dice que cree la relación entre la tabla billing, campo zona, con la tabla zone. Esta, como no está mostrada, yo tengo que mostrarla. Hay dos maneras. Desde el botón mostrar tabla o clic derecho mostrar tabla. Entonces habilito la tabla zone, que me va a aparecer por acá, y entonces sí, campo ID zona con la zona. Y me dice que la combinación de la relación deberá ser aquella que incluya solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Que no te confunda esta redacción tan larga. Esta redacción larga la encuentras en tipo de combinación y textual te lo va a pedir aquí. Incluye solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, que es exactamente lo que se está pidiendo acá. Entonces no te confundas, estas 3 opciones te las va a pedir idénticamente en el dado caso de que te la solicite la certificación. Y si no, de todos modos, por razonamiento deberás encontrar cuál es el que te sirve más, ya sea que te incluya todos los registros de una tabla pero que no aparezcan en otra, o que sí te aparezcan en las dos tablas. Este es que te aparezca en una y en otra no, o solo en donde sean iguales. Esta que te aparezcan en las dos tablas, y esta solamente donde en las dos tablas coincida la información. Aquí no me pide que exija la integridad referencial, entonces lo voy a dejar habilitado y creo la relación. Esta situación del movimiento de las gráficas no me beneficia ni me perjudica en el aspecto de que funcione o no mi base de datos. Simplemente es un asunto de estética, mientras la relación esté bien creada. Inclusive yo puedo utilizar más parte de la ventana.
para que se vean un poquito mejor distribuidas las tablas. Después me pide que relacione el campo SKU de la tabla Products con campo producto de la tabla Billing, que realmente lo único que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hicimos en la pasada. Creo mi relación y entonces ya tengo yo mis relaciones creadas para mi base de datos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Nos pide valor predeterminado. En valor predeterminado, bueno, para esto siempre, como les comenté en las instrucciones, tenemos que guardar y en este caso cerrar. Modificamos el campo fecha venta de la tabla billing. Para modificar cualquier campo de cualquiera de las tablas tengo que irme a la vista de diseño de esa tabla. Y me dice que el campo fecha de venta, que lo tenemos aquí, o fecha-venta, que nos muestre el tipo de campo como fecha y hora. Aquí lo tenemos como número, lo cambiamos a fecha y hora. Y que su valor predeterminado devuelva la fecha actual del sistema al momento de crear un nuevo registro. En valor predeterminado yo voy a encontrar el generador de expresiones, ya sea desde la ficha contextual de herramientas de tabla de diseño, grupo herramientas, botón generador, o simplemente dando clic en los 3 puntos del mismo campo. Me va a generar el generador, me va a mostrar el generador de expresiones y yo puedo seleccionar las funciones incorporadas, en este caso de fecha y hora. Es muy específico en el aspecto de que me dice que devuelva la fecha actual del sistema. ¿Por qué? Porque algunos hemos trabajado con ahora, pero la función ahora me devuelve la fecha y hora actual del sistema. Entonces tendría que buscar de todas las opciones de fecha cuál es la que nos entrega la fecha del sistema. Por lógica, vamos a checar acá. Aquí nos dice el tipo fecha que contiene la fecha actual del sistema. Entonces yo puedo dar doble clic y me doy cuenta que ya se inserta. Doy clic en aceptar y en automático se escribe la función. Yo puedo hacer exactamente lo mismo si ya me la sé, igual fecha, abro y cierro paréntesis para que la sintaxis de la fórmula o de la función sea válida. Y con esto pues ya terminamos esta actividad. Guardo mi tabla y la cierro. Me dice orden y filtrado, ordena el campo punto resortido de la tabla products. Aquí hay. Ordena el campo punto resortido de la tabla products para que muestre los resultados de menor a mayor, recordando que siempre el orden y filtrado lo hacemos desde la vista de hoja de datos. Entonces doy doble clic, voy a encontrar aquí algunas opciones y me dice que muestre los resultados de punto resortido de menor a mayor. Doy clic en la lista desplegable del campo punto resortido y selecciono la opción de menor a mayor. Con eso cambia el orden de los archivos, de los registros. Oculta el campo categoría. Esto lo voy a hacer directamente desde la cabecera de la columna, clic derecho, ocultar campos. Y después me dice que en el campo proveedor con la herramienta reemplazar, aquí tengo el campo proveedor, lo voy a hacer un poquito más amplio para que nos demos cuenta de lo que esté pasando. Con la herramienta reemplazar elimino el texto. Aquí tienes que ser muy específico en ver que hay un espacio. Después de las comillas hay un espacio. Y entonces tendríamos que nosotros, ahí se ve mejor, se ve como hay un espacio antes de computing. Entonces tendría que eliminar el texto espacio computing de todos los campos que lo contienen. Para eso pues voy a seleccionar todo el campo, me voy a la ficha inicio, grupo buscar, botón reemplazar. Me pide que busque espacio computing y que lo reemplace por nada. Ojo, no es lo mismo reemplazar por nada, por 0 caracteres, a poner por ejemplo un espacio en blanco. Eso es un carácter y eso está haciendo que tu respuesta sea equivocada o que te reemplace todo esto de espacio computing por un espacio en blanco, que no es la ausencia de caracteres. Entonces lo correcto sería que haya ausencia de caracteres. En las configuraciones, ¿dónde va a buscar? Pues en el campo actual. ¿Y qué quiere que coincida? Aquí hay 3 opciones. Cualquier parte del campo quiere decir que lo que yo voy a buscar puede estar
en cualquier parte del campo, como su nombre lo indica, que coincida todo el campo. Para que esta opción sea válida, yo tendría que tener un campo, un registro que solo diga espacio computing, pero como todos tienen texto antes o después, pues no coincide. O que comience con esto de espacio computing, tampoco aplica. Entonces lo que aplica es cualquier parte del campo. Entonces selecciono que me lo busque en cualquier parte del campo. Cuando yo dé clic en reemplazar, me voy a dar cuenta cómo esto va a cambiar. Entonces voy a dar clic en reemplazar todo, automáticamente me quitó el espacio computing y me está avisando que no se va a poder deshacer la opción. Doy que sí y entonces ya quedó mi actividad. Como les decía, guarden, cada que estén trabajando, guarden. Me dice que agregue una fila de totales en la tabla Products, que es esta misma que tengo abierta, para que te muestre el promedio del punto resurtido de todos los productos. En promedio de todos estos, ¿cuándo se deberían de resurtir? Para habilitar la fila de totales es muy sencillo. Me voy a la ficha inicio, grupo registros, botón total. Este botón de sigma, me parece que es, me habilita esta fila que dice total. Yo voy a buscar en el campo que yo desee aplicar la fila de totales. En este caso el punto de resurtido. Entonces busco el punto de resurtido y tengo varias opciones. La que me solicitan es promedio y entonces me dice que en promedio yo tengo que resurtir mis productos cada 14.6 días. Entonces pues ya tengo ahí más o menos un dato estadístico que me puede servir o que le puede servir al empresario, al trabajador para tomar decisiones. Vamos a agregar un nuevo registro a la tabla billing. Para esto guardo y cierro mi tabla. Para agregar un registro ya sabemos que también es en vista de hoja de datos. El nuevo registro va a ser cliente 2, el encargado va a ser 2, el producto va a ser Inspiron 15. Esto lo tenemos habilitado con un asistente de búsqueda. Entonces yo selecciono de las opciones que aparecen en la tabla Products para que veas el razonamiento. Aquí están todos esos archivos, todos esos registros, entonces por eso aparecen acá. Zona 1 y subtotal facturado 50.000. Entonces con estos 50.000 automáticamente se calculan los demás. Están habilitadas algunos campos calculados que me van a funcionar para obtener el IVA y el total de la factura. Muy bien, vamos a guardar nuestra tabla y la cerramos. No me voy a detener tampoco tanto a explicar tan a detalle esto, debido a que pues, en clase hemos estado revisando muchos de estos temas, y solo para que corrobores tú que el procedimiento lo está haciendo de manera correcta. Vamos ahora a agregar un nuevo registro. De hecho me pide 3 a la tabla zone. Me pide el nombre de la zona norte, sur y oeste. Aquí es donde les explicaba que el tipo de datos aleatorio que nosotros configuramos me puede dar números positivos o negativos, pero nunca se van a repetir. Y las iniciales de los responsables, si te acuerdas, nosotros configuramos una máscara de entrada de 4 letras. Entonces si yo quiero poner un número, lo estoy intentando. No sé si escuchas que estoy intentándolo y no me permite porque estoy tratando de insertar un número, no me deja. Entonces para eso me voy a ir a escribir textualmente lo que me pide. En este caso las iniciales de los trabajadores son estas. No sé si tengan ahí coincidencia con algunos términos que ustedes utilizan, pero bueno. Ya tenemos para las zonas y los responsables. Muy bien, con esto guardo y cierro. Vamos ahora a la parte de importar datos. Nos pide que importemos la tabla áreas del libro de Excel tienda física. Para eso me voy a ir a datos externos. Obviamente estamos importando de un elemento externo. Y me pide que de un libro de Excel. Aquí es muy gráfica la opción. Entonces en el grupo importar y vincular
doy clic en Excel y me pide que lo busque en la carpeta que yo tengo. En este caso lo tengo en mi escritorio, proyecto integrador, recursos, tienda física, y me pide que importe. Dejo todo predeterminado, sigo dejando predeterminado hasta en la parte donde me dice que seleccione como llave principal el campo ID área. Entonces yo elijo la clave principal y automáticamente puedo seleccionar de los campos que tengo ID área. Doy siguiente y como me dice importa la tabla de áreas, pues aquí está el nombre tal cual. No guarde los pasos de importación. Aquí no aparece esa opción hasta que yo doy finalizar. Me va a preguntar si deseo guardar los pasos de importación. Le doy que no y cierro. Y ahora ya tengo la tabla áreas acá. ¿Sale? Entonces, pues ahí vamos, poco a poco avanzando. Exportamos datos. Nos pide que exportemos la tabla employees, dato y esquema de datos como archivo XML en la carpeta recursos. Omite el guardado de los pasos de exportación. Lo más correcto aquí es seleccionar previamente la tabla employees y nos vamos ahora a la parte de exportar. Exportamos un archivo XML, que es la opción que me está pidiendo. ¿Dónde me le está pidiendo? Pues en la carpeta de recursos. Corroboro que yo esté en escritorio, proyecto integrador, recursos. No me pide que ponga algún nombre en específico, me dice que la tabla employees, entonces le doy guardar, acepto, y aquí es donde me dice datos y esquema de datos. Aquí está, datos y esquema de datos. Esto me va a generar dos archivos, el archivo XML y el archivo XSD. Uno con la información de los datos y otro con la información de las propiedades de los campos. Y me pide que omita el guardado, o sea que no guarde. ¿De acuerdo? Perfecto. Me pide ahora, y este campo lo agregué, esta actividad la agregué para ver los dos tipos de máscaras de entrada, por si te llegaran a pedir en tu trabajo que crees una máscara de entrada personalizada, no de las básicas de insertar solo caracteres. Me pide que agregue el campo extensión con tipo de datos a la texto corto a la tabla áreas. Entonces voy a ir a la tabla áreas, vista de diseño, y si no me dice orden lo agrego hasta el final. Agrego el campo extensión, tipo de datos texto corto. Muy bien. Cuando termino me dice, oh, Dios mío. Cuando termino me dice que a través del asistente de máscaras de entrada cree una máscara de entrada. Para eso me voy a posicionar en máscara de entrada, voy a dar un clic en los tres puntos. Me va a pedir que guarde mi tabla, le doy que sí, y entonces ya me voy a permitir crear la máscara de entrada. En este caso yo voy a modificar y en el botón nuevo registro voy a crear una nueva máscara de entrada. Me pide que la máscara de entrada se debe de llamar teléfono con extensión. Ahí está el nombre. Me pide que utilice el formato y me lo pone entre comillas. ¿Por qué? Porque exactamente así lo quiere. Entonces voy a poner yo al inicio, entre paréntesis, 000. ¿Por qué? Porque si recordamos, como lo dije al principio, 0 me permite agregar solo números. Y un número de teléfono, esto es solo números. 000, un guión, 0000, un espacio, extensión, punto, 000. De estos caracteres que yo puse, los paréntesis, el guión y el texto ext punto van a quedar idénticos. Los únicos que van a poder ser sustituidos son los ceros por algún número. Me pide que el marcador de posición esté predeterminado, entonces se queda como guión bajo y me pide forzosamente datos de ejemplo. Y aquí también me dice que ponga datos de ejemplo, me los da inclusive. Entonces ya llené toda la información que me pide, cierro. Ojo, cuando yo cierro, te das cuenta que en automático no me pide, no me selecciona la máscara que yo creé. Entonces yo tengo que dar clic en la máscara y entonces sí dar siguiente. Esto es lo que ya nosotros configuramos, la máscara de entrada, el marcador, el carácter de posición. Y me pide
que aplica el campo que guarde los datos con los signos y símbolos. Entonces selecciono que lo guarde con los símbolos y símbolos y signos para que me guarde inclusive los paréntesis y yo tenga una manera más fácil de leerlos cuando guarde y visualice de nueva cuenta la información más adelante. Doy siguiente y finalizo. Y aquí en máscara de entrada del campo teleextensión ya voy a tener mi máscara de entrada. Guardo y cierro. Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos la parte de tablas. Vamos voy a detener el video y voy a empezar a subirlo por partes. Entonces ojalá te haya servido esta parte de tablas y vamos a esperar al segundo video, donde voy a ver consultas, el tercero formularios y el cuarto informes y configuraciones generales. Esto se va a ir muy rápido, entonces pues estate al pendiente y sobre todo practica. Es importante que practiques. La única manera en la cual vas a familiarizarte con la aplicación es practicando. ¿Sale? Muchas gracias por tu atención y éxito.